Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo podcast de SOS Desarrollo Holístico. Bueno, hoy es un día maravilloso. La verdad es que yo he venido haciendo un trabajo súper especial todos estos días con estos nuevos podcasts que nos ha regalado la vida. Y ha sido maravilloso darse cuenta que a la medida que uno va, de cierta manera, programando todos estos episodios, por supuesto, nosotros nos vamos no solamente conectando más, sino vamos ahondando mucho más en los temas. Así que bienvenidos, bienvenidas a todos. Eh, este es un nuevo encuentro para todos nosotros. Hoy vamos a entrar en uno de los temas más profundos del viaje interior y lo he titulado La frecuencia desde la que estás creando tu vida. Aquí es donde vamos a entrar a mirar si lo estamos haciendo desde la frecuencia del amor o desde la frecuencia del miedo. Porque más allá de las decisiones, los planes, inclusive los deseos, lo que realmente define el resultado de todo es la energía con la que hacemos las cosas. Entonces no importa cuánto digas, pienses o añores algo, si no lo creas desde la energía correcta, pues obviamente lo que se va a manifestar no va a ser acorde a lo que estás pidiendo, a menos de que la frecuencia, ¿sí? O sea, la energía con la que lo pides esté alineada a eso mismo. Hoy quiero que explores conmigo la diferencia entre vivir en la frecuencia del amor y vivir en la frecuencia del miedo. Miren, a veces creemos que el amor y el miedo son solo emociones, pero en realidad si los vemos y vamos un poquito más profundo son estados de conciencia. Y cuando son estados de conciencia los vemos como campos vibratorios que de cierta manera determinan cómo interpretas el mundo. Cuando estás en el miedo, todo se siente con ese carácter de urgente, el cuerpo se pone tenso, la respiración como que se acorta, como que respiras, pero no, la respiración no es consciente, no llega hasta el abdomen, sino como que puede que se quede en la garganta o inclusive en el pecho. La mente corre, es como un afán y lo que trata es como la mente está tratando como de anticipar lo peor, de prepararse, de estar en hiperalerta, en atención. Entra ese tema de miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a equivocarse, miedo al juicio y ahí arranca. Para mí el miedo tiene muchas máscaras. Y para mí el miedo, y para muchos, el miedo tiene eh, de cierta manera como disfraces. Y se disfraza algunas veces de control, otras veces se disfraza de perfeccionismo, otras veces de atención, otras de necesidad de aprobación. A veces parece prudencia, y la pongo entre comillas, a veces viene disfrazada de preparación, también entre comillas, pero cuando ya uno entra a observar bien, cuando ya uno entra a la raíz, cuando ya uno entra en estado de conciencia, cuando ya empieza a pensar en campo vibratorio lo que hay detrás de ese control, de ese perfeccionismo, de esa aprobación, de esa prudencia, de esa preparación o de cualquiera de esos disfraces, es una sensación de peligro, de constante peligro. En cambio, por el otro lado, el miedo es espacio, es ese suspiro que ocurre cuando confías, es ese momento en el que puedes decir, pues no sé qué pasará, pero estoy en paz con lo que venga. El amor no necesariamente es dulzura y no necesariamente es apapache y no necesariamente son besos y caricias. No, el amor también es firmeza. El amor también son límites sanos. Se trata de tener una claridad que no hace daño. El amor es esa conciencia de que todo tiene sentido, incluso si aún no lo ves o si ahora no lo ves. Miren, la frecuencia del miedo
y la del amor se sienten completamente diferentes en el cuerpo. Cuando estás en el miedo, sientes como esa contracción, como ese nudo en el estómago o en la garganta o inclusive esa garganta cerrada o esos pensamientos repetitivos, esas decisiones donde sientes que nacen de qué pasa si pierdo. Y tu energía se va como hacia el futuro o hacia el pasado, pero raramente está en el aquí, en el ahora, en el presente. Opuesto a esto o diferente a esto es cuando estás en amor, porque en amor sí hay presencia. En amor si estás en presente, en aquí, en ahora, el cuerpo se distensiona o se relaja, el pecho se abre, la respiración se regulariza, se hace más lenta, se disfruta más, llega hasta el abdomen, la mirada inclusive se suaviza. Y ahí es un momento en donde realmente tú decides desde el qué es lo que más honra a mi alma ahora. Y aunque algo duela, aunque algo sea difícil, aunque no estés pasando un mejor momento, no te defines por ese dolor. Y por supuesto, eres capaz de ver el aprendizaje detrás. No se trata de pasar los desiertos en sonrisa y felicidad y celebración. Se trata de pasar los desiertos en conciencia, en vibración y en entender que sea lo que sea que esté sucediendo, está pasando, está sucediendo, está pasando por un bien mejor. Y eso, créanme, eso cambia todo. Porque la frecuencia que sostienes, el origen de donde viene la emoción, eso que sostienes es realmente el lenguaje con el que te comunicas en el universo, no las palabras, no los hechos. Y hay dos frases que me gustan, que son una unida a la otra, que se las quiero compartir. La primera es, no es lo que dices, es desde dónde lo dices. Como ahora diciendo esto me acuerdo de, no es lo que dices, sino el tonito en que lo dices, que se lo decimos mucho a las personas que nos hablan con un tonito que no nos gusta. Y no es, en este caso no es lo que dices, sino en este caso es desde dónde lo dices. ¿Sí? Y en la otra frase que me gusta es, no es lo que haces, es desde qué energía lo haces. Entonces, si repetimos esas dos frases, no es lo que dices, es de dónde lo dices. Y no es lo que haces, es desde qué energía lo haces. Y tenemos esas dos frases como mantras, recuerdos, recordatorios de nuestro día a día, de nuestra vida, de cada momento. Yo creo que eso haría que tratáramos o al menos regresáramos cada vez más a la energía del amor o a la frecuencia del amor. Entonces, por ejemplo, imagina dos personas, en este caso vámonos con el tema religioso, rezando, orando de la misma oración, pero uno la hace desde Dios, por favor, dame, porque no lo tengo, porque me hace falta, porque me gustaría. Ese Dios, por favor, dame, ¿sí? El dame ya es carencia. El por favor es que todavía no lo tengo. Y por supuesto, el pedir, el por favor y el dame hace o dice o tiene implícito el que le falta. Si tú estás pidiendo en por favor, en dame, en me falta, la energía con la que lo pides o desde donde lo pides es desde la carencia, porque estamos dando por hecho que no se tiene. Pero si lo hago desde el otro lado, que es desde el agradecimiento, es dando primero la confianza de que Dios, eso que estoy pidiendo ya viene en camino. Entonces, si yo lo cambio a gracias Dios porque sé que ya está en camino, de cierta manera, en el inconsciente, en la energía, ahí estás en agradecimiento con la firmeza y la tranquilidad y la confianza de que ya viene en camino, de que ya es tuyo, de que ya tú no estás en carencia. Entonces, podríamos decir que las palabras son idénticas. En realidad no, pero yo sé que tú lo sientes desde maneras diferentes y te voy a poner a que lo digas en voz alta. Las dos frases y mires desde dónde
o con qué energía se crean. Entonces, si yo digo, Dios, por favor, dame XXX porque no lo tengo, porque me hace falta, porque lo quiero, porque lo añoro, porque en realidad es algo que necesito. Ahí ya estás en pido, 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 como el mendigo que está pidiéndole a uno una moneda, es desde esa energía. La está pidiendo porque no la tiene. La otra energía es, gracias Dios, porque sé que ya está en camino. Gracias Dios porque esto que quiero, que añoro, ya está en camino. Yo tengo la certeza, la confianza de que si eso es para mí, ya viene en camino. Entonces, si te das cuenta, la vibración es otra. Y el universo siempre responde a eso, a la vibración, a eso, a la vibración, no a las palabras, no a los hechos, no al cuántas veces lo pido. Es que si lo pido 500 veces en esa manera se va a producir, y yo sé que nos lo han dicho 500 veces, y nos lo han dicho con versículos de la Biblia o con momentos claves de la Biblia donde esa mujer, la viuda, está pidiendo algo y lo pide, y lo pide, y lo pide, y lo pide y dice, no me la voy a quitar de encima. Si ella en lugar de pido, 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 le hubiera pedido un agradecimiento, le habría llegado inclusive más rápido. Pero nos quedamos en la interpretación religiosa de alguien más. Y bueno, puede que después de que pidas 500 veces el universo se canse y te lo termine dando, pero en realidad quieres crearlo desde ese lugar, desde la carencia, desde el pedir, desde el soy pobre, dame, desde el soy mendigo, universo, regálame esto, no. Porque la energía con la que recibes los regalos cuando estás en carencia o cuando estás en mendicidad, pues obviamente es diferente. No es lo mismo que alguien te regale algo en agradecimiento a que alguien te regale algo porque le das pesar. Entonces esa energía es diferente. Por eso, cuando aprendes a elegir amor, ¿sí? Vibración del amor, incluso sin entenderlo todo, tu frecuencia se vuelve como un imán para la sincronía, para la paz, para las soluciones inesperadas, cuando le abres un espacio a la incertidumbre, cuando no estás en control. Mira, la frecuencia del amor o la energía del amor o el amor no elimina los desafíos. No es como, ay, no, yo voy a estar en modo zen, modo amor, modo santo, y entonces, o diosa, o no sé. Y entonces ya no voy a tener problemas, ya no voy a tener desafíos, ya no voy a tener inconvenientes, ya no voy a tener desiertos, no. O sea, literalmente eso no pasa. Pero que aquí está la parte hermosa, la parte bonita, la parte de aprender, la parte de recordar, la parte de integrar, es el amor no elimina los desafíos, pero te cambia a ti dentro de ellos. Miren esta frase tan divina, pero te cambia a ti dentro de ellos. No cambia lo que sucede al fuera, te cambia a ti, cambia tu perspectiva y desde ahí la vida se transforma, entonces está cambiando en ti. Cambia en ti la manera de ver ese desafío, la manera de sentirlo, la manera de integrarlo, la manera de sí, como de transitarlo, digámoslo así. Entonces, para que no suene a regaño, porque ya estoy subiendo la voz y empiezo a emocionarme y parece regaño para muchos, o que realmente lo que trato de hacer es ser incisiva o insistente o recalcar un tema, pero bueno, bajémosle una rayita. Porque empiezo a sentir ya bastante emoción en mi pecho, en mi corazón y por supuesto en mi garganta. Y vámonos con el mensaje de la semana. El mensaje de la semana viene atado, por supuesto, a todo esto que venimos hablando. Y yo te diría, esta semana elige la frecuencia del amor cada vez que la mente quiera correr hacia el miedo. Y te diría, no luches con el miedo, míralo, abrázalo y dile gracias. Gracias por querer protegerme. Pero hoy elijo confiar. Porque cada vez que elegimos amor, porque cada vez que elegimos la frecuencia correcta, no solo sanamos nosotros, no solo sanas tú, también elevas la vibración de todo lo que te rodea. Y si todo lo que me rodea cambia en espejo a
el cambio en mi vibración y cambia en mí, dentro de los procesos, la energía y los milagros y los regalos del universo pueden llegar más fácil a mí. Y bueno, siguiendo la tradición de estos nuevos podcasts, que son por supuesto más cortitos, pero que han venido trayéndonos un mensaje de la semana y un mini ritual, vámonos al mini ritual de esta semana que les propongo, que le puse como título Volver al amor. Vamos con el mini ritual de la semana Volver al amor con los siguientes materiales. Busca una velita rosada, rosa, mm, o una blanca también puede ser. Preferiblemente consigue un cuarzo rosado, pero si no, pues una piedrita con la que te sientas eh, cálida y que sea también como suave al tacto. Y un vasito de agua. Eso es lo que necesitamos. Y este ritual nos va a tomar entre 10 a 15 minutitos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer como siempre nos vamos a preparar apagando distracciones, buscando un espacio de silencio, un espacio de privacidad. Vamos a encender la velita, vamos a colocarla frente a nosotros, vas a poner la velita frente a ti, vas a sentir su calorcito, su luz, y ese calorcito y esa luz van a ser símbolo del amor divino que siempre está presente. Luego vas a tomar el vaso de agua entre tus manos y vas a decir mentalmente, la vas a intencionar. Entonces vas a decir que esta agua limpie toda vibración de miedo o resistencia que esté en mí. Lo vas a dejar a un lado, vas a cerrar los ojitos, vas a colocar tus manos sobre el corazón y vas a respirar 3 veces profundamente. Como lo hemos venido haciendo en los anteriores podcasts, un tiempo para inspirar, un tiempo para sostener, un tiempo para expirar. Con conciencia trata de llevar tu atención a la respiración, de ver cómo entra el aire por tus fosas nasales, de cómo va recorriendo tu cuerpo, de cómo entra, de cómo llega a pulmones, cómo inflama o hincha los pulmones, luego el abdomen. O sea, con conciencia de que realmente la respiración está entrando hasta tu abdomen y luego cómo sale el aire desde tu abdomen, trata de hacerlo esas 3 veces. Y con cada exhalación y con cada inhalación, te vas a imaginar lo siguiente. Entonces, con cada inhalación, imagina que una luz rosada o rosa entra en tu pecho. Entonces, por supuesto, esa luz entra por tu nariz y va llevando hasta tu pecho, ¿cierto? Vamos a llevarla hasta nuestro abdomen. Y luego con cada exhalación vas a sentir que botas y sueltas el miedo, el control, la duda. Entra una energía rosa y sale una energía de miedo, control y duda, en el color que la quieras ver. Cuando estés listo o lista y hayas hecho las 3 respiraciones, en voz alta o si quieres en tu mente vas a repetir la siguiente frase. Elijo volver a la frecuencia del amor. Donde hay miedo, pongo fe. Donde hay juicio, pongo comprensión. Donde hay prisa, pongo presencia. Y confío en que la vida siempre está a favor de mi evolución. Esa frase es súper poderosa. Vas a estar ahí unos minutos en silencio. Vas a sentir la energía suave expandiéndose por tu pecho. Y si lo deseas, puedes visualizar una esfera rosada envolviéndote completamente a ti. Después, cuando ya estés en ese momento, vas a agradecer. Vas a soplar la vela con intención, no apagarla. Vas a soplar la vela pensando que vas a liberar la energía, esa energía al universo. Entonces, vas a soplar la vela con intención, no apagarla, sino a liberar la energía al universo.
Luego vas a beber el agua lentamente, como si bebieras amor líquido. Ay, de solo recordar este ritual y pensarlo, imaginarlo, ya llega amor a mi corazón. Miren, el miedo no desaparece, pero puedes transformarlo en tu brújula. El miedo no hay que eliminarlo de nuestra vida, hay que abrazarlo, hay que agradecerle y hay que tenerlo en cuenta porque nos está protegiendo. Pero detrás de cada miedo hay una parte de ti pidiendo amor. Entonces, así que cuando el miedo aparezca, no lo rechaces. Abrázalo, escúchalo, no lo ignores, no lo escondas. Cuando lo abraces y lo escuches, vuelve a esa frecuencia original que es el amor. Creo que no nos pudo haber salido más amoroso este episodio, o al menos yo siento mucho amor. Quiero agradecerles también el tiempo que se toman para escucharme, el tiempo que yo dispongo para entregarles este mensaje sanador para mí. Les deseo que el amor sea tu idioma y por supuesto tu frecuencia. Y nos vamos a despedir, no sin antes pedirles, recordarles en agradecimiento que agradezco el compartir, eh, que recibo todo su amor por medio de este podcast en esa misma frecuencia que les entrego, esa misma vibración. Y nos vemos en el próximo episodio, mm, que será un paso esencial para seguir elevando nuestra vibración y que nuestro caminar sea más ligero. Nos vemos para la próxima. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima.